a la mesa con Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias. Esteban, buenas tardes. Muy buenas. Le preguntaba yo antes a Esteban si tenía el placer de conocer o de haber coincidido a Salvador. Yo no lo conocía personalmente, pero bueno, nosotros también nos quedamos todos impactados. Yo creo que es un impacto para toda la sanidad asturiana. Y bueno, una persona, ya no es un referente en Asturias, que es que era referente nacional, nacional. Y una persona muy cercana, muy querida y muy respetada, ¿no? Entonces, bueno, perdemos un gran valor en Asturias dentro de la sanidad. Cierto, cuando alguien es... La actividad se va recuperando según vas pudiendo, quiero decir, en cuanto vas teniendo camas libres, espacios libres, quirófanos libres y recursos para poder ir haciendo la actividad normal, pues se va recuperando. Eso, vamos, la gente no está parada porque sí, sino porque no puede en determinados momentos hacerlo, ¿no? Entonces, nada, se va recuperando. Las listas siguen siendo las mismas que eran. Y durante este tiempo sí que se ha tenido preferencia con las cosas que eran más graves, tanto pacientes oncológicos como urgencias, ¿no? Es decir, eso se ha seguido manteniendo en el tiempo, incluso haciendo trabajo por encima de lo normal, ¿no? Las famosas peonadas o horas estructurales, etc. Entonces, eso se va a ir recuperando, se hará lo que se pueda, la gente está cansada, pero bueno, eso no va a pararse, porque quiero decir, eso es la razón de ser del sistema, quiero decir, que recuperemos eso. Y aquí el mayor problema que existe es ese grupo de personas que están infradiagnosticadas, que es las personas que no han tenido acceso al sistema, no han podido, pues porque no había eso, y no han sido diagnosticadas de problemas. Entonces sabemos que hay una bolsa grande de gente, porque durante estos 2 últimos años se ha diagnosticado menos, ¿no? Entonces, claro, los que ya están diagnosticados, el sistema sigue esos ya su están en la fórmula, lista, ¿no? Es decir, pero ha habido, entiendo, que consultas que no se han llevado a término, ¿no? Porque estaba colapsado el sistema en un determinado momento, ¿no? Claro. Esa gente. Esa bolsa que no sabemos quiénes son, no sabemos tal, pero que sabemos que, lógicamente, si durante estos 2 años hemos diagnosticado menos y lo habitual es que se vaya diagnosticando cada vez más, pues lógicamente sabemos que ahí hay un montón de gente que está en riesgo, ¿no? Y que no lo conocemos, no sabemos. Entonces eso es lo que hay que también recuperar, ¿no? Y en cuanto al personal, quiero decir, la escasez que siempre nombramos de personal y demás también puede jugar a la contra. Claro, a ver, ahora ese va a ser un problema crónico que vamos a vivir, por lo menos, nosotros calculamos que por lo menos durante 10 años más. Madre. Quiero decir, la escasez de profesionales es un problema que lo tenemos ahí, pero que va a estar con nosotros acompañándonos durante 10 años. Ya lo teníamos antes, pero ahora con la crisis fue mucho peor, y luego darnos cuenta que ahora hay mucha gente del baby boom que se está jubilando y que se tienen que jubilar, ¿no? Entonces esa gente se va a salir del sistema. De hecho, hay mucha gente que está prejubilante, incluso a riesgo de perder parte de su pensión, pero que se están prejubilando igual, y esa escasez de profesionales vamos a tener que convivir con ella y buscarle solución por lo menos durante los próximos 10 años, y yo creo que igual incluso más, ¿no? Pero bueno, que eso vamos a tener que convivir con ella. Llevamos muchos años ya hablando de darle una vuelta a la atención primaria, y no acaban de dar, ¿no? Volvemos a lo mismo, volvemos a la consultología, casi al modelo de antiguos ambulatorios, siempre muy precarios en medios y en personal, y siempre un poco a la sombra de la atención hospitalaria, que siempre es como más glamurosa, y el neurocirujano, el tal, parece como que... Y entonces parece que pues la medicina de familia pues parece como que es menor, ¿no? Y realmente ahora estamos viendo cómo es de importante, ya no solamente el que te vayan a atender, el que tú cuando estás malo o tal, ¿no? Sino de que lo que estamos hablando siempre de la nueva primaria que tiene que ser, ¿no? Es decir, que a ti te enseñen a cuidarte mejor, a saber cuándo tienes que ir realmente al médico, a prevenir, ¿no? A la prevención, a la prevención y a la educación en salud, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se echan en falta en primaria, ¿no? Sí, cosas que no cambiaron. Quiero decir, por ejemplo, los supermercados en toda la pandemia siguieron funcionando como íbamos al supermercado, bueno, tenemos que llevar mascarilla, pero quitando eso... Y abastecidos, que era algo exactamente, sorprendente. que siguen funcionando igual, ¿no? O los colegios, que vale, es verdad que tuvimos una época que no había colegio, pero el resto del tiempo... Bueno, y hay otros sectores que parece que es que esto no puede ser porque es el COVID, ¿no? Sí, es como que también nos hemos acomodado en la excusa del COVID, y entonces que esto que se quede así queda igual. Sí, a ver, el riesgo de caídas ya es un caballo de batalla bastante que llevamos en sanidad mucho tiempo detrás de él, porque genera muchos problemas, en casa, en el hospital, en todas partes, ¿no?
Y bueno, pues eso se estudia y se puede reducir el riesgo de las caídas. Por un lado, evaluando a las personas que tienen riesgo de caída, pues lo decían en el vídeo muy bien, ¿no? Es decir, pues hay gente que tiene problemas de deambulación, problemas cognitivos, problemas de comportamiento incluso, lesiones, ese tipo de cosas, o medicaciones que generan más lesiones. Y hay otras cuestiones, como puede ser tener alfombras en casa, tener los muebles mal dispuestos en el hogar, ese tipo de cosas también pueden generar caídas en tal. También pueden generar caídas y lesiones, pues incluso la propia cama, ¿no? Es decir, la altura de la cama. Muchas de las caídas son desde la cama. Nos pasa mucho en los hospitales, que las caídas son, pero si estaba en la cama y con barandillas y se pegan y se cayó. Entonces, bueno, esas cosas se pueden valorar y prevenir. Y sobre todo también reducir las consecuencias que pueden tener esas caídas, porque claro, en una persona mayor, una caída que sea una fractura de cadera, lo vemos como, bueno, una fractura de un hueso, pero una fractura de cadera es una lesión muy grave, ¿no? Y que puede tener consecuencias, pues... Esteban, ¿y la persona se deja aconsejar? Quiero decir, por ejemplo, si se va a analizar su casa y se le dice, mire, esta alfombra mejor la quitamos, y esta cama hacemos esto, hacemos lo otro. Tú, por tu experiencia en el hospital... Nosotros, a ver, yo como trabajo en el hospital tampoco tengo mucha experiencia con las personas. Yo creo que las personas van entrando un poquitín en esa dinámica. También los profesionales saben entrar, ¿no? Tú no vas a casa de alguien a desbarajustarle la casa, ¿no? Lógicamente, claro. Bueno, lo ves como una parte de la atención que le das a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto en el área 3 también, en Avilés, tienen un proyecto también en atención primaria muy interesante de cómo trabajar con las personas para reducir el riesgo de caídas en su casa. Y bueno, pues en eso están. Quiero decir, van haciendo intervenciones en las que, pues, sobre todo educan a las personas y a las familias para que pues, mejoren pues, el acceso a los baños, el acceso, quiten las alfombras. Hay una serie de cosas que se pueden hacer muy sencillas y que mejoran mucho la calidad de vida de las personas. Claro. Yo creo que cada vez estamos trabajando más y los terapeutas ocupacionales estas cosas las valoran también muy bien, entonces yo creo que son cosas para trabajar multidisciplinarmente y que cada vez tienen que llegar a más personas. Yo creo que en ese sentido es una muy buena iniciativa. Mira, hablando de antes que decíamos lo de adelantar o recuperar o reorganizar las citas, ¿no? Para operarse o en los centros de salud, nos dice aquí una persona, me citan hoy para operarme, María, a las 2, me mandan para casa porque la operación anterior se prolongó y mi hora pasó. No saben el daño psicológico y familiar que me causaron. Anulé una operación de cataratas de mi madre, aparte de la persona que he tenido que contratar para cuidarla. Me sentí totalmente impotente y desprotegida. Sí, y pasa, yo sé que pasa, quiero decir, yo trabajo en quirófano y nos pasa muchas veces, pero claro, yo puedo calcular que una cirugía tenga una duración más o menos, pero a veces... Claro, esto quizás es más entendible, ¿no? Que se alargue una cirugía anterior. Sí, yo sé que es un trastorno para la persona que vas a decirle, mire, es que se nos alargó, se nos hizo tarde, ya no podemos operarla. A veces se alargan los quirófanos hasta media tarde para no tener, pero no siempre lo puedes hacer, porque no siempre tiene todo el mundo disponibilidad para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que es un trastorno muy grande, pero a veces son cosas que la programación a veces va muy apretada también para reducir tiempos de espera y esas cosas y a veces se programan más, es casi como el overbooking de los aviones, ¿no? Que programas, no es que programes de más, pero bueno, vas ahí como muy apretado y a veces, pues bueno, estas cosas pasan, sí. Ya, porque que quede, o sea, que sea al revés, o sea, hacerlo por defecto, eso implica gasto económico, quiero decir, planear un quirófano y que luego sobre tiempo, eso es una inversión ineficiente, ¿no? Ahí tenemos, en un quirófano trabajan muchos profesionales que cobramos mucho dinero y aparataje que hay que amortizar, material que hay que dar, entonces eso normalmente se busca que haya lo llaman rendimiento quirúrgico, a mí no me gusta mucho la palabra, pero bueno, si se busca que haya un nivel de ocupación alto. Se entiende.